Bien, vamos a continuar con el ejercicio punto 28 con una variación de que en vez de P48 va a ser P45, ¿verdad? Determinar las fuerzas en cada elemento y determinar si están con presión o tensión en el camino. Ya habíamos hecho el análisis de las fuerzas externas, que es el primer paso, donde hemos encontrado que sumatoria de fuerzas en X no había ninguna fuerza que contrarrestara la HX, entonces era igual a cero, ¿verdad? Y solo teníamos fuerzas en Y de las externas. Recordemos que las de la armadura todavía no las tomamos en cuenta. Primero solo son las externas, que son las que son de las cargas que están actuando y de las reacciones, que en este caso tendríamos un pin acá que sería eh, de dos reacciones, que asumimos al inicio que H lleva para arriba, con la premisa de que siempre lo vamos a asumir en la primer cuadrante, eh, donde las Y son positivas. Bien, luego hacemos el planteamiento de la sumatoria de fuerzas en Y, donde encontramos que sería, hacemos momentos, perdón, Y va a ser para el final, momentos en G o en H, ¿en dónde nos conviene? En cualquiera de los dos puntos, realmente. En este caso vamos a hacer momentos en H, en G, en H, perdón, porque pretendiendo que no sabemos que la HX es 0, entonces se nos elimina H. Nos quedaría 45 por su brazo. ¿Cuánto es el brazo? 4 por 4, que serían 16. ¿Cómo viene? Abre de manera antihoraria, por tanto es positivo. Entonces nos quedaría este. Y HG, que sería esta que tenemos aquí, perdón, G, nos quedaría abriendo con respecto al punto H, nos abriría para esta dirección, donde el momento sería entonces eh, horario, por tanto negativo, menos G. ¿Cuánto es el brazo? 4. Una vez que ya lo hemos encontrado, nos queda que G es igual a 180. En este momento, ¿por qué? Porque 45 por 16, ¿verdad? Vamos a identificar entre 4, nos queda igual a 180. 45 por 16 nos da 720. Si G por 4 lo pasamos al otro lado, pasa positivo, y luego el 4 que está multiplicando a G pasa a dividir, nos quedaría igual a 180. Ese valor que tenemos ahí. Entonces, 180 kilonewton positivo. Entonces, ¿qué significa? Como nos quedó positivo, significa que la dirección hacia donde hemos asumido G, que es para arriba, está bien. Entonces está bien. Ahora hacemos sumatorias en fuerzas en Y. ¿Quiénes son las? Ah, aquí lo que hice yo fue hacer momentos, ¿verdad? En, en G para encontrar HY. Aquí lo más sensato, lo más rápido es realmente hacer sumatoria de fuerzas en Y. Si ya tenemos que este es 45 y que esta otra es 180, bueno, 45 para abajo, 180 para arriba y HY supuestamente para arriba, nos quedaría, voy a hacerlo acá, un segundito. Acá, si hiciéramos sumatoria de fuerzas en Y, F en Y. Yo hice momentos más que todo para que los practicáramos, ¿verdad? Sumatoria en F Y igual a 0. Un poquito más grande estas letras. Ahí está. Igual a 0. Entonces tendríamos 45 para abajo sería negativo, menos 45. G para arriba sería más 180. Por el momento estamos asumiendo que HY va para arriba, entonces sería más HY, aunque ya vamos a ver qué es lo que pasa. Igual a 0. Entonces, si hiciéramos la sumatoria de fuerza, lo voy a poner aquí abajo para que no estorbe. ¿Cómo nos quedaría esto? Nos quedaría 180, 180 menos 45 igual a 135. Ojo aquí, 135 positivo.
Al pasar al otro lado de la igualdad nos quedaría HY es igual, HY es igual a 135. Ojo, en este caso nos quedaría negativo porque estaba positivo al otro lado, entonces pasó negativo. ¿Qué significa? Vamos a corregir ese signo. HY, sí, es 135, perdón, 35, pero ya no va para arriba, sino que para abajo. En la siguiente figura la voy a cambiar. Entonces, eso sí es lo más sensato, lo más fácil. La sumatoria de fuerzas en G. Pero aquí dice momentos. Entonces, con momentos, ¿dónde dice momentos? Aquí dice momentos en G, donde nos quedaría 45 por cuánto, solo son 4 por 12. ¿Cómo abre con respecto a G? Antihorario, por tanto positivo. Esta la estamos asumiendo que está aquí, que va para arriba. Todavía no sabemos lo que ya encontramos con el sumatorio de fuerzas, sino que estamos haciendo momentos para que ustedes miren que es lo mismo. Entonces abriría ¿cómo? Abriría con respecto a G, abriría también antihorario, entonces también sería positivo, más, ¿y cuánto sería su brazo? 4. 4 por HY igual a 0. 42 por 12, ¿verdad? Nos da 540. Positivo. Al pasar al otro lado pasa negativo. Y el 4 que estamos multiplicando, HY pasa a dividir, entonces nos quedaría menos 540 entre 4. Y nos da menos 135. Entonces, la misma corrección, no es negativo, va para abajo. Entonces tenemos que cambiar la dirección. En ambas razones nos hubiera dado lo mismo, que va para abajo. Bien, voy a borrar los dibujos. Listo. Entonces, continuamos. Aquí están el arte aquí de esto. Bien, continuamos. Ya tenemos ya corregí aquí, miren, se fijan, H para abajo 135, G para arriba 180 y la variación de P de 45. Pero vamos a trabajar con la misma que nota del ejercicio. Entonces, aquí hice la sumatoria, podemos corroborar que todo está bien. Listo, vamos a empezar. ¿Por qué no? ¿Por qué no podríamos? Por cualquiera que tengamos dos incógnitas, ¿verdad? O una incógnita, si se pudiera, ¿verdad? Pero no pidamos mucho. Entonces, en nodo A tenemos AB y AC como incógnita. Y el nodo FH y HG como incógnitas. Entonces, podríamos empezar por cualquiera de esos dos nodos. G, ¿por qué no? Porque G, solo conocemos G, pero no conocemos ni GH, ni F, G, ni eh, DG, ni EG. Entonces, no podemos comenzar por eso, pero sí por estos dos. Entonces yo elegí el A. ¿Por qué? Porque quise. Les digo, si no tengo ninguna otra razón por la cual elegir, pues elijo alfabéticamente. Entonces el A, ¿verdad? Perfecto, entonces vengo con el A. Ahora, ¿qué se nos genera aquí? En el A tengo una pendiente, entonces tengo que encontrar esta pendiente. Paso 1, cuando yo tenga una de estas que no está ni vertical ni horizontal, tengo que encontrarle su pendiente con su triángulo unitario, ¿verdad? Entonces, el triángulo unitario que se me genera aquí es este de acá, que es el triángulo AG, AG, AG y este punto de acá, ¿verdad? Esta hipotenusa y estos catetos, donde este cateto es de 4 más 4 más 4, o sea, 12, y donde esta elevación vertical es de 4,5, como dice el ejercicio, y tendríamos que encontrar la hipotenusa. La hipotenusa es igual a 4,5 al cuadrado más 2 al cuadrado, ¿verdad? Tenemos Pitágoras y nos queda 12,816. ¿Se acuerdan que les decía que podíamos trabajar siempre y cuando no nos comiéramos pues muchas cifras? Aquí nos queda 12,816,0 algo. Entonces no hay problema, no perderíamos mucho. Si redondeamos a 4 cifras después del punto, está bien, que sería 12,816,0. Así nos quedaría esta, eh, esta situación. Listo, entonces ya tenemos eso, podemos avanzar. Vamos con la siguiente diapositiva. A ver, sí, así. Aquí lo explico un poquito. Bueno, aquí tengo el triángulo AGF.
¿verdad? Que es el que les mencionaba anteriormente, AG, F, porque lo puse aquí arriba, es el mismo. ¿M? Es el mismo que tengo aquí arriba, es el mismo que está aquí abajo, el espejo, ¿verdad? Entonces, este triángulo AGF que tiene esta misma pendiente, o aquí y acá, es lo mismito. Entonces, lo tengo aquí y diría que este es 4.5, todo este aquí sería marcado hasta acá, de 12, y la hipotenusa es de 12.816, como lo habíamos visto hace un segundo. Entonces, vendríamos y tendríamos este triángulo. Perfecto. Lo dejamos descansar. Vamos acá. En el nodo A, ¿verdad? Que tenemos nosotros, que sería este de acá, sería una fuerza vertical, la AB que sería horizontal y la AC que sería diagonal, nos generan tres fuerzas. Me los traigo para acá, de la cual yo solo conozco, ¿cuál? Solo conozco la que está a carga puntual, que está actuando aquí en de 45. Repito, esta y estas dos. Grabemos. No conozco ni a B ni a C. Entonces, en el polígono de fuerzas me quedaría armándolo de esta forma, la horizontal y la que está diagonal. La horizontal, y si se fijan acá, yo traigo esta y solo modifico esta para acá y la subo, la hace. Ya generé mi triangulito. Entonces, en la línea del camino viene de esta forma, ¿verdad? Que cierra el ciclo. AB sería esta y AC, que sería esta de acá. Así me queda mi polígono de fuerza, donde solo conozco 45. Cabe destacar que 45 es la fuerza, AC es una fuerza y AB es una fuerza. Pero también AB es una distancia, que es 12. AC vendría siendo lo relativo a una distancia, que es 12.81 en la semejanza de triángulos, y 4.5 vendría siendo semejante a este 45 que tenemos actuando aquí arriba. Bien, entonces eh, vendríamos a hacer, este es nuestro nodo, aquí está el nodo, ¿verdad? Que con el que hemos trabajado, y con la pendiente de esta AC. Listo, hasta ahí pausa. ¿Ok? Solo hemos generado un polígono de fuerzas para determinar. Inge, ¿qué pasa si yo no sé entender muy bien eso del polígono de fuerzas? Entonces, si no se sabe entender muy bien el polígono de fuerzas, no importa. Usted eh, asuma, asuma la dirección de todas están en atención. Asuman la atención. Después, la AC, por ejemplo, nos daría negativa, pues le cambiamos la dirección. No hay problema, ¿verdad? Una vez que le cambiemos la dirección, nos va a quedar como debe de ser. Bien, entonces venimos a esta segunda parte, ¿ok? Y aquí yo les he generado un diagrama adicional, ¿verdad? Para que se entienda un poquito más. Afuera estoy poniendo todas las fuerzas, ¿sí? Que serían 45 AC y AB. 45 AC y AB. Y adentro, porque comparten la misma pendiente, dije, ¿cómo que comparten la misma pendiente? Esta pendiente AC es esta misma pendiente de AG. Es la mismita, la misma línea. Puedo trazarla con el mismo ángulo. El ángulo es el mismo. ¿Sí? Entonces comparten la misma pendiente, vamos a decir que son triángulos semejantes. Entonces, de manera interna voy a colocar los valores que le corresponden a las dimensiones. ¿Cuánto mide de aquí a acá? Bueno, de aquí a acá, el triángulo que estábamos analizando nosotros es 12. De aquí a acá, ¿cuánto mide este triángulo? 4.5. Y de aquí a acá, 12.81. Entonces, aquí tengo las dimensiones. Entonces, yo puedo resolver esta semejanza de triángulos poniéndolo uno sobre otro, como poniendo cuando vamos a convertir valores. Entonces, donde eso sería fuerza sobre distancia o distancia sobre fuerza. Lo importante es que todas las fuerzas estén arriba y todas las distancias estén abajo. Aquí tengo la fuerza, si se fijan, lo puse también en código de colores, 45 y 4.5. Entonces, fuerza sobre distancia, 45 sobre su semejante, que es 4.5. Aquí abajo, fuerza sobre distancia, AB sobre 12, que es su semejante. Y en la hipotenusa lo mismo, AC sobre 12.816. Perfecto. Entonces hago mi semejanza y le digo que son iguales. Ahora, a mí lo que me conviene es que un par lo tenga completo. Con que un par lo tenga completo,
puedo resolver cualquiera de los otros. ¿Ok? Entonces, agarro el primer par completo con el segundo y el primer par completo con el tercero. Aquí les puse una pequeña, um, un repaso, digamos, cuando tenemos esta figura que se nos va a generar en estos casos, que va a ser igual A sobre B es igual a C sobre D. Si yo quiero despejar, por ejemplo, para A, el B que estaba aquí pasa a multiplicar al C que tengo aquí arriba. Dividiendo pasa a multiplicar. Me queda un 1 simbólico, no es necesario escribirlo. En el otro caso sería, si quiero despejar para C, ¿qué sucedería? El D que está aquí abajo pasa a multiplicar al A, nos quedaría esta figura. Este de aquí, si yo tengo, si quiero despejar para D, pues para D, como está aquí abajo, pasa a multiplicar A pasa a dividir aquí abajo y B se va para donde está C y nos queda de esta forma, el 1 simbólico. Y si tengo para B, si quiero dividir para B, despejar para B, perdón, B pasa a multiplicar a C, C se viene a dividir a A y D se quita y se va para donde A. Entonces nos quedaría esta figura. No hay otra forma para que pueda hacer otro despeje diferente. ¿Ok? Entonces en esta situación siempre vamos a hacer cualquiera de estos 4 despejes. Lo pueden tomar nota y eso es por si alguien tenía alguna confusión ahí. Bien, entonces vamos a hacer el primero, que sería este con este. Venimos acá y los despejamos. Entonces, nos quedaría 45, 2 está dividiendo, pasa a multiplicar, y nos quedaría igual a B. Sería la situación esta de acá, que sería A por D entre B, o sea, 45 por 12 entre B. ¿Listo? Y nos queda 120. ¿Cómo le habíamos asumido ese 120? Estas 120 son las AB y las AB las habíamos asumido que estaban a tensión. ¿Nos dio bien? Es atención. Vamos a la segunda. Pues sería la misma condición o la misma situación AC, esta de aquí. Entonces el 12 pasaría a multiplicar 45 por 12,81, 6 entre 4,5, nos queda 28,16. ¿Y cómo estaba esta AC? Como le habíamos dicho, que estaba a compresión, pues a compresión. Entonces, de aquí ya tendríamos el primer nodo. ¿Ok? Respiremos, veamos, consultemos y pueden hacer las preguntas pertinentes en el momento que ustedes, pues, se les habilite este video. Entonces, ya tenemos el primer nodo. Vamos a hacer el segundo nodo. El segundo nodo, vamos a regresar aquí al inicio. Ya tenemos el primer nodo. Tendríamos AB a C y el de 45. ¿Cuál es el siguiente? Pues el siguiente que tiene dos incógnitas es H. Tendríamos que hacer H porque no podemos hacer ningún otro, porque todos tienen más de dos incógnitas. Entonces nos iríamos al nodo H. ¿Y H qué sucede? Tiene otro triángulo unitario, que sería 4,5 y 4. Tenemos que encontrar esta nueva hipotenusa. Es diferente que este, porque este era 12 por 4, 5. Este es 4, 5 solo por 4. Entonces hay que encontrar este nuevo triángulo. Venimos acá, 4, 4,5 y 6,10. La hipotenusa la sacamos ustedes, que sería el cateto elevado al cuadrado más el otro cateto, raíz de estos dos. Raíz de 4 al cuadrado más 4,5 al cuadrado, todo es todo dentro de raíz. Repito, aquí lo voy a escribir por si lo dije de alguna forma que no se podía entender, lo voy a escribir acá. Nos quedaría igual a la hipotenusa es igual a la raíz de 4 al cuadrado, y haciéndome valer de lo que tengo aquí, más 4,5 al cuadrado. Cierro, ¿verdad? Entonces, eso me quedaría el 6,021. Corrobórenlo ustedes, háganlo sus propios números, porque aquí no es la idea que copien todo esto, sino que hagan sus propios análisis y vayan transcribiéndolo esto en su cuaderno, ¿verdad? Y en la tarea. En la tarea lo trabajan ahí con el mismo 45, no es necesario que trabajen con el 48. Bien, entonces, ¿cómo nos queda el nodo? El nodo tenemos una H que conocemos aquí y las dos
fuerzas desconocidas, no sabemos si están en la compresión o en tensión hasta el momento, porque no hemos hecho ningún análisis. Polígono de fuerza. Yo aquí en mi cabeza, yo bajaría esta H de un solo aquí y ya cierro mi triángulo, pero si se fijan aquí lo hice de una manera diferente. Entonces empecé con H, después seguí con la horizontal y luego la diagonal. Entonces, al ponerlo ya nuevamente en mi nodo, no puedo reescribirlo, tengo que dibujarlo igual como lo dibujé al inicio. No puedo poner esta azul en el primer cuadrante, no, no puedo. Entonces, por respetar siempre el orden de los nodos, me quedará 135 FH, ¿para dónde va? Para la izquierda. Entonces, atención. Y GH, ¿para dónde va? Para arriba la flechita. Entonces, nos quedará compresión. ¿Ok? Entonces, un segundito, voy a tomar una pausa. Listo. Entonces, ya tenemos esto. Perfecto. Hacemos lo mismo que hice con el otro, ¿verdad? Donde voy a poner afuera las fuerzas y adentro las dimensiones. GH es esta azul, ¿sí? GH. La dimensión, la hipotenusa, ¿cuánto es? 6.021. La vertical, ¿cuánto es? 4,5. Aquí está 4,5. La vertical, ¿cuál es? 135, 135. ¿Y la horizontal cuál es? FH. ¿Y la dimensión cuánto es? 4. Entonces ya puedo hacer mi semejanza de triángulo. Eso es importante hacer estos pasos para que al principio, después ya se hacen más rápido. Al principio siempre es bueno armar todos estos dibujos y estos diagramas para que nos vayamos familiarizando con esta semejanza de triángulos, porque las armaduras es muy útil y nos facilita y nos agiliza el tiempo. Y yo al final siempre los voy a ir haciendo de esta forma. Distancia y fuerza, fuerza y distancia. Entonces, aquí en este caso, la de 135, ¿con quién va? Con la distancia 4,5. Perfecto. La de FH, la fuerza, ¿con quién va? Con la distancia de 4. ¿Y la de GH, con quién va? Con la distancia de 6,0. ¿Cuál tengo completa? La primera. Entonces, voy a igualarlas, la primera con la segunda y la primera con la tercera. El mismo repaso que teníamos anteriormente. 135, 4,5, FH, 4 pasa a multiplicar, nos queda 135 por 4 entre 4,5 nos da 120, y 135 por 6,021, que pasa aquí a multiplicar, entre 4,5 nos queda GH, que es 180. ¿Cómo nos quedó FH? Atención. ¿Y cómo nos quedó GH? Nos quedó a compresión, ¿verdad? Entonces ya tenemos dos nodos. Pausa aquí para asimilar. Voy a borrar los rayones. Vamos a ver, borrar todos los dibujos. Listo. Vamos a la siguiente. Entonces, ya en la siguiente tenemos nuestro resumen. Hasta aquí hay que tomarnos un tiempo para analizar qué es lo que tenemos. Tenemos los 90 kilómetros que hemos encontrado aquí, los 135 que habíamos encontrado aquí, los 45 de las tres fuerzas externas. Y tenemos los dos primeros nodos. Si se fijan, 120, atención, y 120, atención. Aquí ya nos está diciendo algo, pero todavía es muy rápido para poder sacar una conclusión. Tenemos esta C a compresión de 128,16 y el 180,62 de la compresión que habíamos encontrado acá, ¿sí? Entonces es importante siempre ir actualizando nuestra armadura. Yo les recomiendo que traigan colores que sean para las fuerzas externas, un rojo está bien, y para las fuerzas internas, unos 6 colores, que es lo máximo que nos van a dar generalmente, y el típico negro, ¿verdad? Color negro. Bien. Entonces, ya tenemos eso. ¿Qué es lo que queda? Pues encontrar los siguientes nodos, ¿verdad? ¿Cuál nos conviene? Ok. Aquí, dentro del método de nodos, la siguiente parte es que todos estos nodos se pueden ir resolviendo uno por ecuaciones de equilibrio. ¿Cuáles son las ecuaciones de equilibrio? Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y igual a cero, ¿verdad? Ya nada de momentos. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? El eh, Pero bueno, saber algo, saber el, la fuerza cero, los elementos fuerza cero, ¿sí? ¿Qué son los elementos fuerza cero?
Los elementos fuerza cero son aquellos que se nos va a hacer este elemento cero. Y es importante, si este es 120 en A, atención, es 120 en B, atención, ¿sí? Entonces, para esta fuerza cero, nosotros vamos a identificar, ¿verdad? Cualquiera de estos como son, pues, estos cero. Hay un tip, como una T que se nos genera, que ya la vamos a ir viendo más adelante, le explico. Entonces, vamos a por ello. ¿Por cuál iríamos ahora? Podemos ir por el B. ¿Tiene cuántas el B? Una. ¿Y cuántas desconocidas? Una, dos y tres. Pues no. ¿Podemos ir por el C? Sí. ¿Cuántas desconocidas tiene? Tiene el B y el E. Perfecto. ¿Qué otro podríamos? El F. También. ¿Cuántas conocemos? Esta, el FH. ¿Y cuántas desconocemos? DF y GF. ¿Podemos ir con el E? No. No conocemos nada. Entonces, ahorita podemos ir con el C o con el F. Bien. Entonces, vamos a ir por el F. ¿Por qué? Porque quise en este momento, pero podemos ir por cualquiera de los dos. ¿Qué pasa en el F? En el F tenemos una fuerza horizontal T, atención, de 120. Tenemos la DF que no conocemos y la GFG que no conocemos. ¿Qué pasa? Si hacemos sumatoria de fuerzas en X, ¿qué encontraremos? Encontraremos que FH y FD son iguales, solo que en dirección opuesta, para que estén en equilibrios. No puedo decir que las dos van para la derecha o que las dos van para la izquierda. No puedo decir eso, ¿verdad? Entonces tiene que ser una para la derecha y otra para la izquierda. ¿Qué significa? Que ambas salen del nodo. O sea, ambas están a tensión. ¿Sí? Ya lo vamos a ver acá. Aquí está. Entonces, si yo asumo que TF viene en dirección opuesta a T, diría menos DF más FH es igual a cero. DF pasa al otro lado positivo, y queda que FH es igual a DF positivo. Ojo, como medio positivo significa que está bien la dirección que la asumí. ¿Y a dónde la asumí? Ojo, no es que F que negativo es malo, no. O que negativo siempre es compresión, no. Negativo significa que sale hacia la izquierda, o sea que es atención. Entonces, la asumimos así, como la asumimos que era, que está bien, entonces sabemos que DF es 120 kilonewton y que esta tensión. Y como la asumimos así, pues el signo nos quedó positivo. Voy a hacer aquí el diagramita. eh, Aquí lo voy a rayar para que se vea un poquito más claro. Un segundito, aquí. Entonces, yo estoy asumiendo esto. Como está a tensión, van para afuera del nodo. Entonces, este viene a la izquierda. Entonces yo lo asumí a la izquierda, por tanto es negativa. Al otro lado el paso positiva, significa que mi asunción o mi presunción de que era hacia la izquierda es correcta porque está positiva. Entonces sí está tensión, ¿verdad? Entonces voy a borrar todos los tipos. Listo, entonces ya sabemos. ¿Y qué pasa con las fuerzas en Y? ¿Quiénes están en Y en este nodo? Nadie, solo FG. Entonces, ¿qué significa? Significa que FG es igual a cero, porque no hay nadie más en Y. Dije, pero es que fíjese que en el nodo, es que no me importan los otros nodos. Solo nos interesa el nodo que estemos analizando. El método por nodos es bien como celoso, como decir que no le importan los otros nodos, no se mete a rollo con los otros nodos, ¿verdad? Porque es un efecto dominó que si se va a meter con ellos es por lo que le llega, la ola que le llega a él, pero no porque en el momento que lo analices se va a preocupar por otro, ¿no? Entonces, no me importa si en G pasa un tsunami, no me importa. Si en F no le afecta ninguna fuerza más o elemento adicional de lo que tengamos ahí, no lo metemos a bailar ahí. Entonces, ya podemos ver que FG es cero. Nota, si es cero en un nodo, lo es en toda al, toda la armadura, ¿ok? Entonces, aquí sería cero. Actualizando, tenemos 120 como atención y cero.
Ya actualizamos. Y si se fijan, ya codifiqué. Los 120 los puse en un azulito más oscuro y el cero en color negro. Voy codificando, mi hermano. Bien. ¿Cuál es el siguiente nodo a seguir? Bien. Tenemos el nodo D. El D tiene cuántas incógnitas? Una, dos y tres. El nodo C es el que hemos dicho, ¿verdad? F o C. Entonces vamos con el C. Ya lo habíamos analizado. ¿Por qué? Para no perder tiempo. Entonces, el nodo C vendría siendo este. Nos diría que, ya tenemos todo actualizado aquí, nos diría que fácilmente, un truquito que les voy a enseñar más adelante, yo ya puedo decir muchas cosas de este nodo sin hacer ningún número. Pero primero vamos a ver el por qué. La pendiente. Esta pendiente que tiene CE, ¿de cuánto es? Es la misma pendiente del triángulo que teníamos aquí, generado al inicio, ¿se acuerdan? Sí, bueno, lo tengo acá, no. Al inicio, ¿sí? Que la tiene la misma también eje. Las tres tienen la misma pendiente. Ahora, los tres tramos. ¿Y cuánto es el X que tiene cada tramo? Cada tramo tiene 4 metros. 4, 4 y 4, ¿sí? Y aquí, ¿cuánto es el H que tiene cada uno de ellos? Ojo, podrían ser diferentes si este no fuera 4, si este fuera otro valor. Este 4, este 3 y este 5, para que nos sumen los 12. Pero resulta que los tres son igualitos, los tres son de 4. Entonces, estos cuatro y el 4.5, si son igualitos y comparten la misma pendiente y la misma hipotenusa, pues los H tienen que ser igualitos. Los H son igualitos y los Y son igualitos. Entonces, 4.5 entre 3 es 1.5. Repito, estos Y no es necesario encontrarlos, yo solo los encontré para plantearles a ustedes la lógica que viene a continuación. Si los cuatro, si tenemos un medio sándwich, por ejemplo, y lo parto en tres dimensiones iguales, en este corte de aquí, uno, 2 y 3, definitivamente la altura que voy a tener que cortar para que me queden igualitos, ¿verdad? Va a ser entre 3. Entonces me van a quedar iguales. Significa que esta distancia h me va a quedar igual en los tres tramos, ¿sí? Entonces, significan que entre sí son triángulos semejantes, estos dos. Em, entonces, yo podría decir que si yo sé que son triángulos semejantes y tienen la misma base y tienen la misma altura, definitivamente tienen la misma hipotenusa. Entonces, si 128 es a 6 o a lo que nos daba aquí, la hipotenusa de este triángulo semejante mayor, no recuerdo ahorita el primero, este de acá, 12.81, sí, porque ese mismo triángulo semejante sería el de 4.512 y 12.81. Dije, pero ese no es 12.81, es 1.54, pues saca la hipotenusa y es la misma, son triángulos semejantes a lo que vimos, ¿no? Que era o por dos todos o entre tres todos, etcétera. Puedes trabajar con el grandote o con el pequeñito, te va a dar lo mismo. Entonces, si yo digo que eh, esta es la hipotenusa de este, lo podemos sacar. Ahorita lo voy a sacar. No hay ningún problema con sacarlo. Sería la hipotenusa de este pequeñito. Sería igual a los catetos elevados al cuadrado raíz. Vamos a ver que serían 4 al cuadrado, nos da 16. Más 1.5 por 1.5. Nos da 18.5, ¿verdad? Y raíz de esto, raíz 4.27, ¿ok? 4.27. Voy a corroborar el número. 4.27. De ese triangulito pequeñito. Sí, 4.272, agregándole un numerito acá. Entonces, 4.272 mide cada uno de estos. Entonces, yo digo que 128.16 es a 4.272. En la otra,
128 es igual a 4,272, definitivamente es el mismo valor, ¿verdad? Es la misma hipotenusa. Entonces, no hay necesidad de hacer mayor dato de saber que van a hacer lo mismo en este caso. En el nodo B. Entonces, en el nodo B nos queda de esta forma que tenemos aquí abajo. Entonces, yo puedo decir que 128 es igual a 128. Bueno, entonces, si son iguales, si yo hago sumatoria de fuerzas en X y en Y, es como que dijera que eh, en el nodo central, aquí diría que 1,5 para arriba es igual que 1,5 para abajo, y que en X es 4 y que en X es 4. Si hago los dos triangulitos aquí, por ejemplo, para que se me genere el equilibrio. Entonces, ¿qué sucede? Ellas solitas se contrarrestan. Por tanto, este B no tiene nadie que la contrarresta. ¿Cuándo existiría una fuerza que BC pudiera hacer algo? Que hubiera una fuerza aquí directa actuando externa, ¿verdad? Al elemento. O otro elemento que viniera conectado de otro nodo. Pero en este caso no. Entonces, todos estos números no es necesario hacerlos, solo es para comprender que en el caso de que tengamos esta situación así, una forma que se me genere una T, en este caso, estas dos que van en la misma pendiente son iguales, solo que iguales opuestas. O sea, ¿cómo así iguales opuestas? Son iguales, ambas están a compresión, porque no puedo poner que las dos, voy a hacer el dibujito, no puedo poner yo que las dos, por ejemplo, esto ya sé que está a compresión, aquí en China, toda compresión es hacia dentro del nodo, ¿sí? Está a compresión. Yo no puedo decir que esta está a tensión, porque si no significa que los dos están jalando para un lado, entonces no va a haber un equilibrio. Esta tiene que venir, entonces definitivamente tiene que venir también a compresión hacia el centro del nodo. Entonces son iguales opuestas, o sea, un igual va para abajo y otro igual va para arriba. Entonces a compresión también. Entonces yo diré que son a compresión, ambas que tenemos acá, y consideramos para generar el equilibrio. Entonces 128,16 que tenemos ahí a compresión sería igual a la misma CE. Y como no hay nadie que le contrarreste a la BC, entonces BC es igual a cero. Esto es muy útil para poderlo ver, que es una fuerza cero. Ya lo vamos a repasar en el siguiente nodo. Y les voy a enseñar un tip o un truquito para que se nos haga un poquito más fácil, pues, hacerlo. Bien, voy a borrar y listo. Seguimos entonces. En el siguiente nodo ya actualizamos 128,16, 128,26, 16, anaranjado, anaranjado, a compresión, y esta BC negro semi al fondo es lo que no cabía, así no se ve porque lo tapa el cero y el valor cero, ¿ok? Un nodo cero. Entonces ya solo nos quedan estos elementos de incógnita, 1, 2, 3, 4, 5 elementos que no conocemos cuáles son. ¿Cuál seguimos? Pues mira, vemos en el nodo B, este cero ya lo ignoramos, ignorado.com. Entonces nos quedaría uno que ya conocemos y dos que desconocemos. El D que tenemos, tres que desconocemos. El E que tenemos, tres que desconocemos. Y el G que tenemos, dos que desconocemos. Podríamos perfectamente ir con el B y con el G, pero nos conviene ir con el B porque está un poquito más sencilla la figura. Aquí no nos genera ninguna T, aquí se nos genera una de las T mágicas que les voy a contar. Em, Primero, vamos a hacerlo a la antigua. A la antigua es, ok, con la sumatoria de fuerzas en X y en Y igual a cero. ¿Qué sucede con las sumatorias de fuerzas en Y en este nodo, en el nodo B? Ya ignorando que esta es cero. En Y, ¿tenemos alguna Y? Sí, solo BE. Estas dos están en X. ¿Qué significa? Que la componente Y de BE no tiene quien la contrarreste. Por tanto, es cero. Y ninguna diagonal puede tener una componente cero. Aquí lo tengo recalcado. Eso grábenselo, grábenlo. Eh, Ninguna fuerza inclinada puede tener una componente cero. Por tanto, toda la fuerza BE es cero. Entonces, si BE es cero, si yo hago sumatoria de fuerzas en X, significa que en X solo voy a tener dos, que sería
AB y BD. Y lo mismo, si esta está tensión, que, yo no puedo decir que esta fuerza de DB viene para este lado. ¿Por qué? Porque las dos estarían empujando para el mismo lado y no habría un equilibrio. Entonces, definitivamente tiene que venir igual y opuesta. O sea, para el otro lado. Si va para esta para la izquierda, pues está para la derecha. Entonces me quedaría a mí menos AB, que es la que ya conozco de 120, más, porque le estoy asumiendo para la derecha, BD. Despejo y me queda que BD es igual a D, o sea, 120, que es lo que teníamos ya aquí. Voy a borrar todos los dibujos. Ahora viene el truquito. Miren, chicos y chicas, aquí tenemos el tip, que esto lo voy a dar. Cuando miremos un nodo que tenga esta forma de una T, puede ser una T muy, muy elegante, una T correcta, como las que nos enseñaron a hacer en primer grado, ¿verdad? Raya horizontal y raya vertical. O pueden ser esas T estrambóticas que tienen la raya, aquí le puse que era como el sombrero, la parte de arriba de la T y la otra es inclinada, ¿verdad? Puede ser en cualquier giro, inclinada para la izquierda, inclinada para la derecha, al revés, a la izquierda, no importa. Eso nos genera esta figura. Entonces, siempre que en el nodo se nos genere esa, no haya una intrusa, no hay una cuarta elemento, no hay una fuerza actuante, ¿verdad? Entonces, podemos hacer esto. Y pausa aquí. Dije, pero ¿y por qué aquí en el nodo A no lo hicimos? Porque en el nodo A no hay una T, no hay ninguna T. O sea, no hay ninguna que sean dos que compartan la misma pendiente. Esta no le comparte pendiente con nadie, esta tampoco comparte pendiente con nadie, ni esta comparte pendiente con nadie. Por eso no se puede. Regreso. Entonces, esta sí. Volvamos aquí. Aquí se nos genera una T en la que teníamos anteriormente. ¿Cuál es esta de aquí? La AE y la BC. Entonces, según la teoría, según el tip que yo les estoy dando, que ambas van a ser iguales, que están aquí en verdecito, y la otra va a ser cero. Punto y final. Así de sencillo. Se lo puede, y eso cumple para todas las demás. No nos compliquemos. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Que ya lo hicimos también, ¿verdad? Aquí también ya lo hicimos. Entonces, hemos dicho que estas, que nos genera aquí la T y acá, INGEM. Pero, ¿qué sucede? Voy a hacer un poquito más grueso esto. Y voy a poner aquí en verdecito. ¿Y qué sucede con esa B? C? Ya nos había dicho el ejercicio que BC era cero, de que la ignoramos punto com, ¿verdad? Entonces nos genera esta T. Entonces, ¿qué significa? Que estas dos van a ser iguales y que esta otra va a ser cero. Siempre va a ser así. Se nos genera esta forma que les dibujé aquí. Ya lo comprobamos nosotros por otros métodos, los otros dos nodos, para que ustedes me crean, pero va a ser lo mismo en adelante. Entonces, no invertamos tiempo en perder tiempo en esto, sino que de un solo ya podemos dictaminar, pero hacerlo bien y a conciencia. Entonces, ya comprobamos y ese era el tip. Repito, lo encontramos por sumatorio de fuerzas en X y en Y. Si usted no puede ver esos tips que yo le estoy diciendo, usted puede ir trabajando con equilibrio, solo que tiene que apurarse porque se invierte más tiempo. Bien, continuamos entonces y actualizamos. Bien, ya tenemos la figura de esta forma, donde BE nos quedó como cero y pues más solo eso teníamos. Y la BD 120. Entonces, si se fijan, todo es 120 aquí arriba, ¿verdad? Yo dije, ya cuando vemos que en una es igual que la primera, algo hay ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que está sucediendo? Entonces, y esta 128. También podemos intuir otra cosa, pero primero, la intuición no es buena aquí, números son lo que hablan, ¿verdad? Entonces, ¿con cuál vamos? Pues podemos ir con el G o podemos ir con el E. ¿Qué sucede? El E se me elimina esta BE, por tanto me queda esta figura, que es aquella figura que yo les dije, que se la aprendieran, se familiarizaran con ella, el tip que les acabo de dar. ¿Qué figura nos queda? Una T. Nos queda una T aquí, invertida. Ignoro.com la BE porque es cero, ¿verdad? Y me queda esta forma de acá. ¿Y qué sucede aquí?
con el tip que yo les había dado. Si usted quiere hacerlo con equilibrio, hágalo con equilibrio. Pero con el tip, ¿qué sucede? Me va a dar que C es igual que G y que D no tiene quien baile con ella, por tanto es 0. Entonces, pero CE, como estaba a compresión, entonces esta también va a estar a compresión. ¿Ok? Las letras serán iguales. ¿Verdad? A compresión. Voy a borrar todos los dibujos. Entonces, nos quedará de la siguiente forma. Nos dice que se nos genera la figura T que hemos hablado, por tanto, B, ya que B es 0, si ya la ignoramos, entonces nos quedará que ambas están a compresión, o sea que C es igual a 128,16, que es igual a eje, y ambas a compresión. Y ED es una fuerza 0, como vimos en los casos anteriores, ya sea por equilibrio o por el tip que les di, que es muy útil, espero que lo entiendan. Entonces, actualizamos. Voy a borrar todos mis dibujos y actualizamos. Entonces, actualizado nos quedaría 128, 128, 0, 0. ¿Quién nos falta? Solo nos falta el elemento de E. Y aquí podemos hacer eje, o eje, perdón, o D. ¿Qué sucede? Como ignoramos este porque ya es 0, aquí arriba se nos queda una T, nuestra T amiga. Porque ya podemos ver y de un solo podemos decir, ok, 120 y 120 se complementan, no me voy a adelantar. O el nodo G. ¿Qué sucede en el nodo G? Tengo una fuerza puntual y tengo dos elementos, uno 0 y el que desconozco. Entonces, tendría que tener una sumatoria de fuerzas prácticamente de 4 elementos. El FG lo ignoraría en la sumatoria de fuerzas. Pero el otro nodo, ¿cómo me queda? Me queda aquella T que les acabo de presentar. Y entonces, evidentemente podemos ver que la DG no hay quien baile con ella y estas todos son iguales. Es más, ya vimos que son iguales, son 120 y 120 por otros métodos. Entonces, es una 0. Entonces podemos concluir que FG también es una 0. Y la armadura nos queda aquí. Esta armadura que tanto miedo nos daba es sencilla. La hemos resuelto prácticamente con dos nodos. El A, el H, ya con eso lo resolvimos. Y las fuerzas externas, ¿verdad? Si quisiéramos ver si nuestros cálculos están bien y disponemos del tiempo, podemos hacer equilibrio en G. Perfectamente los invito a hacer equilibrio en G y ver que todo esto les, eh, les cumpla, sea igual a cero. ¿Verdad? Estas dos a compresión y esta reacción aquí. Y estas dos son cero. No las ponen, solo ponen estas tres. Y perfectamente ya la pueden hacer. Ahora, ¿cómo resumimos al final? Al final hay dos formas de resumir. La opción 1 es describir una por una todas. ¿Qué tiene que llevar? La magnitud, sus unidades y la C o la T si está con presión o tensión. Es incorrecto ponerle menos 128. No, 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 no. Magnitudes, compresión o tensión. 120 tensión, la HG y las que son fuerza cero se ponen también. Fuerza ceros y las externas, que serían P, H y G. O está la opción B, que es la que es muy amigable, ¿verdad? Me parece muy bien. Que las que son iguales las pongo iguales. AC, CE y EG igual a 128 a compresión. AD, ED, FH y DB y DF, 120 kilonewtons a tensión. HG es la solita que quedó aquí, no tiene ninguna amiga. Se fijan, azul, naranja, amarillo y rojos. Bueno, pues es única. Entonces 180 a compresión. Las que son cero también, no cero y las puntuales. Y con esto terminaríamos el ejercicio, ¿verdad? Recuerden, repasen lo que son las fuerzas cero, ¿verdad? Ese tip de la T se puede aplicar siempre y cuando no haya una fuerza puntual adicional ahí, solo sean esas tres que están ahí o alguna que se me convirtió en cero de un nodo anterior, ¿verdad? Ir actualizando siempre la armadura, ¿verdad? Eso sería pues todo.